puede hablar a tu vida, a tu corazón. Y Dios ponía en mi corazón, ponía un salmo, que es un salmo que muchos están compartiendo. Yo quería también compartírtelo en esta tarde y sacar alguna reflexión sencillita que podamos aplicar a la realidad que vivimos hoy, que nos toca vivir estando en casa. Y es el salmo número 91. Que empieza así, Salmo 91, si tienes tu Biblia a mano, tu móvil o lo que tengas, puedas acceder a las Escrituras. Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y de esto también estábamos cantando hace un momento, acerca de esto. Y acerca de esto yo quiero compartirte hoy en este día, en este tiempo tan especial que estamos viviendo todos. Y no vamos a, por amor al tiempo, no vamos a leer todo el Salmo entero. Yo te animo a que lo puedas leer en tu casa, que puedas leer todo el Salmo entero. Yo voy a coger algunos versículos que podamos rescatar y podamos reflexionar juntos acerca de eso. Y este es el Salmo 91, hay muchos que lo titulan como el himno de la confianza. El himno de la confianza. Según los comentaristas, este salmo fue escrito en un tiempo de una epidemia tremenda, de peste. Está relatada en el libro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. Allí puedes encontrar un poco el contexto en el cual se escribió este salmo. En medio de una peste, de una pestilencia, quizás similar o incluso peor en esos tiempos donde no había la medicina, no había los recursos sanitarios que hoy tenemos para hacer frente a epidemias y pandemias como la que hoy estamos viviendo. Por eso este mensaje es muy actual para nosotros hoy. Este mensaje podemos aplicarlo también para nosotros hoy en este día domingo. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos de ansiedad y de incertidumbre. Nadie está ajeno a eso. Lo puedes ver por las teles, quizás hasta esta incertidumbre y esta ansiedad te tocó a ti personalmente. A lo mejor hay momentos en los que te has sentido presa del pánico, de no saber qué va a pasar, de cómo vamos a reaccionar frente a lo que está sucediendo, y te entra el agobio, te entra la presión, no solamente por ti, piensas en tu familia, piensas en tu salud, piensas en la iglesia, piensas en las personas que quieres, en tu trabajo, personas que están perdiendo su empleo en este tiempo. Es realmente preocupante. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de eso. De repente esta situación nos habla y nos hace ser conscientes de la fragilidad de la vida. Nos lleva a plantearnos, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder a partir de ahora? De repente nos sentimos vulnerables. Empiezan a haber grietas en esa roca que parece inconmovible de nuestra vida, nuestra rutina cómoda, dentro de nuestro contexto de comodidad que más o menos podamos vivir, experimentar cada uno. De repente todo eso se tambalea, se mueve, esa roca se va quebrando, y necesita la gente un mensaje de serenidad, de calma en medio de este contexto que toca vivir. Y el Salmo 91, yo quiero resumírtelo en una frase. Salmo 91 quiero resumírtelo en una frase, que es: la confianza sobre el miedo. La confianza sobre el miedo. Y el salmista en este caso nos presenta podríamos dividirlo en tres fases, tres partes del trayecto, del camino que conducen del miedo, de la ansiedad a la confianza. Ese camino tiene tres partes que podemos percibirlas y encontrarlas en este salmo. Del miedo a la confianza. Yo quiero que hoy me acompañes ahora en estos minutos en este camino, descubriendo qué nos dice Dios acerca de estos, cómo ir del miedo a la confianza. Y el salmo tiene tres partes, que son: la primera es mi Dios, lo que Dios es para mí; la segunda es Él te librará, lo que Dios hace por mí; y la tercera es en Él confiaré. Mi respuesta frente a mi Dios
Él te librará y confiaré. Y el primer punto es mi Dios. Acerca del carácter, el salmista reconoce y hace una descripción tremenda de quién es Dios para él. ¿Quién es Dios? Y menciona hasta 4 nombres distintos a lo largo de todo el Salmo 91. Habla de Dios como el Altísimo, habla de Dios como el Todopoderoso, habla de Dios como el Señor, Yahvé, y habla de Dios como el Dios sublime. Tenemos 4 características que nos hablan del carácter de Dios, de cómo es Él. Y eso es el cimiento en donde podemos edificar nuestra confianza, en saber realmente quién es Dios para mí. Ya no solo para el salmista en una experiencia suya, sino quién es Dios también para mí. Hay un refrán muy famoso y podemos transformarlo y cambiarlo, que podríamos decir: dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. Entonces, el salmista también experimenta a Dios y habla de Él como su abrigo, habla de Dios como su sombra, habla de Dios como su esperanza y habla de Dios como su castillo. 4 también características que pueden revelar el carácter de Dios. Es nuestro abrigo, nuestra sombra, Él es nuestra esperanza, Él es como nuestro castillo fuerte. Hay también un himno muy famoso. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Es imprescindible para poder seguir caminando en el trayecto que me lleva a la confianza, del pánico que siente quien no conoce a Dios, a la confianza de que quienes sí conocemos cómo es Dios. Es curioso que el salmista se refiere a Dios como mi Dios. Dice el salmista, mi Dios. Y esa palabra mí nos hace una referencia al singular y cambia muchas cosas. Hablamos de un Dios cercano, hablamos de un Dios que interviene en la vida de las personas y de sus hijos y se preocupa por tus necesidades y por las mías, por las necesidades que estás pasando. Él se preocupa por tu corazón en este tiempo, se preocupa por tu salud, por tu familia, por tu trabajo o tu falta de él. Se preocupa por lo que estás viviendo ahora, hoy. Él es un Padre íntimo, no es solamente el Dios todopoderoso que está allí arriba controlando. Él no está jugando con nosotros, sino que Él es un Dios que interviene. Es un Dios íntimo al que tú puedes llamar papá, Abba, Padre. Es un Dios que te guarda, ¿vale? Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Wow! Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese es el primer punto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo estás experimentando a Dios en medio de todo esto? Y el segundo punto de este trayecto, de este camino, es que Él te librará. Ahora ya sé cómo es Dios y ahora yo puedo saber que Él te librará, Él me librará. Y eso nos habla de la providencia. Y este punto es importante porque si lo malinterpreto, si yo cojo estos versículos y los quito, los extirpo de su contexto, yo puedo llegar a cometer errores graves que me pueden llevar a la frustración. Entonces yo tengo que entender correctamente lo que estoy leyendo y aplicarlo correctamente. Porque mira lo que dice el versículo 3 al 6. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Curioso. Escudo y protección es su verdad. No temerás ni a la pestilencia que ande en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Luego dice el versículo 10. Entonces aquí llegamos a lo que sería el corazón del Salmo, que tiene que ver con la protección de Dios en la práctica. Y por eso te digo que hay que entender bien esto, porque si lo entendemos mal nos puede llevar a la frustración. ¿Sabes por qué? Porque el diablo mismo utilizó versículos de este salmo, los extirpó, los quitó de su contexto y se los tiró a Jesús en la cara en el desierto para tentarlo. Utilizó estos versículos y le mencionó textualmente el 11 y el 12, donde dice,
Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo utilizó estos versículos y se los tiró a Jesús para tentarlo. Cuidado, cuidado con usar mal las promesas de protección divina. Es una tentación vigente hoy. Esta es una tentación muy fácil. En este tiempo estamos siendo bombardeados. A mí me llegan constantemente versículos, fotitos de versículos en WhatsApp. A veces con versículos de estos, quizás con una buena intención, con una intención de traer paz, con una intención de despertar y despertar tu fe. Pero cuidado porque a veces un texto fuera de su contexto se vuelve, como dicen por ahí, un pretexto. Y podemos caer en situaciones negativas, porque ¿qué pasa cuando yo veo que cristianos evangélicos, pero hijos de Dios, de repente enferman, caen? ¿Cómo aplico? ¿Cómo cuadra todo esto entonces? ¿Qué pasa si este virus toca la puerta de tu vida? ¿Va a tambalear tu fe? ¿Qué pasa si esta enfermedad llega a la puerta de tu casa? ¿Cambia eso la verdad de lo que dice la Biblia? No cambia absolutamente nada, porque confiar en Dios no nos exime de actuar de forma responsable, prudente y sabia. Por eso hemos decidido no seguir con los cultos en la iglesia. Por eso hemos decidido estar en nuestras casas, obedecer a las autoridades sanitarias, obedecer a las autoridades políticas, al gobierno en este caso, obedecer a las recomendaciones, por prudencia, por cuidar a nuestra gente, por no tentar a Dios, para no hacer lo que hizo el diablo, quitar un versículo y mal utilizarlo en un contexto completamente diferente y pretender que eso sea un escudo protector para mi vida. Vale, no es así en absoluto. Entonces cuidado, seamos prudentes. Este tiempo de estar en casa, es tiempo de despertar nuestra fe, es tiempo de poner nuestra confianza en Dios, pero también tomar las precauciones de no tentar a Dios con la forma en la que hacemos. No salgamos a la calle si no es imprescindible, si no es urgente. Por favor, quédate en casa y ayudemos como iglesia, seamos de testimonio para el mundo, que nos está viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo hablamos, si obedecemos a las autoridades o no. Cuidado, ¿vale? Ahora, esto no quiere decir que tengamos que minimizar el poder de Dios. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15 de este Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y aquí podríamos decir que está el kit de la cuestión. Aquí está todo, porque ¿qué significa esto de que Dios me librará? ¿Es este salmo una póliza a todo riesgo? ¿Es un seguro a todo riesgo que me garantiza que nunca nada malo me va a pasar? ¿Que nunca nada malo va a tocar a mi vida? ¿Que ninguna tribulación voy a tener que atravesar? Y la palabra clave para entender esto es la palabra librar. Y a mí me llama la atención esto. ¿Qué significa Dios te librará? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es eso de Dios te librará? ¿Cómo interpreto eso correctamente? Y si vas a la historia de José, que es una historia con la que nos podemos sentir muy identificados tú y yo, especialmente en este tiempo, en la vida de José se utiliza exactamente esa misma expresión, donde dice Dios le libró de todas sus tribulaciones a José. Ahora, José fue librado de eso, pero eso no quita que no haya tenido que pasar previo a un montón de valles de sombra, un montón de pruebas. Estudia, léete en casa tranquilo la historia de José y mira todas las que pasó José para luego llegar a donde llegó. Y eso habla de cómo opera y cómo trabaja Dios. Eso nos puede dar unas pistas de cómo trabaja Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Puede transformarlos para que operen para tu bien, para que operen para un bien mayor, para la iglesia. Y luego te voy a hablar un poquito acerca de esto. Ahora, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados por Dios.
O sea que el hecho de ser amado por Dios, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser un seguidor de Cristo, no te convierte en inmune a los problemas que atraviesan el resto de los mortales. Cuidado, porque hay un evangelio que predica que todo te va a ir bien, que si tú obedeces al Señor no vas a tener ningún problema. Y Jesús mismo jamás dijo eso, al contrario. Porque la fe no garantiza la ausencia de pruebas, pero sí que garantiza la victoria final sobre la prueba. ¿Te das cuenta la diferencia? La fe no te garantiza la ausencia de pruebas, pero sí te garantiza de que vas a tener la victoria al final de esas pruebas. Y esta es la clave para entender correctamente, de una forma equilibrada, teológicamente equilibrada, este Salmo 91, sin ir a extremos, sin coger versículos, extirparlos y llevarnos a posiciones extremas que nos pueden hacer daño a nuestra vida, nos pueden hacer quedar en ridículo, en un muy mal testimonio frente al mundo. Por eso Pablo incluso en Romanos 8:28 dice: todas las cosas, en estas cosas, las pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo. Es decir, en medio de todas esas pruebas, nosotros podemos ser más que vencedores de todo ello. Así que la fe en Cristo no es ninguna vacuna contra todo mal, sino que es una garantía de total seguridad. Este Salmo 91 no es una garantía de completa inmunidad, como te dije ahora, sino que es una declaración de plena confianza en quién es Dios y de cómo opera en mis vidas, a nivel colectivo, a nivel de iglesia y en el mundo. Y quiero hablarte de esa triple C, la triple C de la protección de Dios. La primera es que Dios conoce, que Dios controla y que Dios cuida. La triple C que habla acerca de la protección de Dios, acuérdate de eso. En la vida de los hijos de Dios, nada ocurre sin el consentimiento de Él. Absolutamente nada. Nada el diablo puede hacer sin tener el consentimiento previo de Dios. Léete el libro de Job, por ejemplo. Nada escapa bajo su control. No es que, ahora esta crisis, esta pandemia, ¿será que algo se le habrá escapado al control de Dios? Algo se le descontroló y el diablo ya está haciendo de las suyas. No, hay un propósito. Yo solo creo personalmente que hay un propósito mayor, quizá no solo para el mundo, sino en primer lugar para la iglesia, en medio de este contexto que nos toca vivir. Y tercer paso de este trayecto que nos lleva del miedo a la confianza. El tercer punto es: confiaré. Si yo sé quién es Dios, si yo sé que Él me librará, si yo sé que puedo confiar en Él, la victoria está cerca, está segura. En el versículo 2 dice, el salmista dice: mi Dios, en quien confiaré. Y la confianza está puesta en evidencias lógicas. Si sé cómo es Dios, yo puedo confiar en Él. Está basada en una relación íntima, en una relación estrecha, como decía, compartía al principio de todo. En una relación de amor, en una relación de intimidad. Por eso yo puedo confiar en Dios, porque sé que me ama, porque sé que quiere lo mejor para mí, que aunque tenga que pasar momentáneamente tiempos de prueba, de tribulación, el final es mucho mayor. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de esto luego. Pero yo quiero decirte que nuestra vida no está a merced de un virus, sino en manos del Dios Todopoderoso. Nuestra vida no está a merced de un virus, sino en manos del Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Lo crees? Puedes decir que lo crees de verdad. Jesús mismo dijo: yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20. Por eso el título que yo quería darle a esta reflexión, esta prédica, puedes llamarle, es: la confianza triunfa sobre el miedo. Y yo estoy seguro de que va a ser así. Yo sé que la confianza nos va a llevar a que triunfemos en medio del pánico, en medio del miedo que
el mundo en general, el mundo a nivel económico, a nivel social, está viviendo en medio de esta crisis, de esta pandemia que yo creo que lo va a cambiar todo, aún para nosotros, para la iglesia. Y quiero ir terminando con esto. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, la gente, tú ves cómo corre con pánico a los supermercados a hacer acopio de víveres. No saben muy bien qué va a pasar mañana. De repente nos damos cuenta que la vida no está asegurada. De repente nos damos cuenta que nadie tiene la vida asegurada. ¿Y qué tipo de crisis afectan a líderes políticos por igual que a cualquiera de nosotros? Afectan a famosos igual que cualquier desconocido. Y el mundo hoy se está haciendo preguntas. La gente está desesperada haciéndose preguntas, buscando respuestas. Y nosotros, la iglesia, tenemos muchas de las respuestas que el mundo necesita. Y yo estoy seguro que muchos van a buscar desesperadamente a Dios en medio de todo esto, y especialmente cuando todo esto pase. Yo estoy seguro que esto va a redundar para el bien, para una explosión de la iglesia, una oportunidad única en la que la iglesia va a ser confrontada y va a tener la oportunidad de bendecir vidas como nunca antes. Porque Dios está obrando continuamente, Dios está al control de todo esto. Y Dios es bueno. Algunas personas empiezan a dudar de repente, bueno, pero ¿cómo un Dios bueno puede permitir que algo así pase? Incluso creyentes, es tristísimo poder escuchar a veces de boca de hermanos en la fe que en el fondo piensan de esta manera. ¿Cómo puede? Y no saben qué responder frente a lo que está pasando. Pues es la iglesia ahora la que tiene que tener las respuestas a lo que está sucediendo. Dios es bueno aun cuando las circunstancias no lo son. Dios es bueno tanto si tienes trabajo y puedes llenar el carrito en el supermercado, como si te toca estar en la fila del INEM porque te has quedado sin empleo. Dios sigue siendo bueno ahí. Dios es bueno en la maternidad y Dios es bueno en los funerales. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno cuando disfrutas de buena salud como cuando te toca estar en cama. Dios es bueno en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza o de vacas gordas. Cuando todo parece que aparentemente va bien, Dios sigue siendo bueno. Por eso esta pandemia, esta crisis no define cómo es Dios, sino que nos define más bien a nosotros. Esta semana escuchaba yo a otra persona, otro predicador muy conocido hablando acerca de esto, y es tremendo y me parece completamente certero lo que está diciendo en cuanto a esto, ¿no? Dios sigue siendo bueno y esto nos define a nosotros, a la iglesia. Esto define nuestra fe, esto define nuestra forma de vivir la fe. Y yo creo que esto lo va a cambiar todo. Es mi responsabilidad decirte que ser cristiano no te hace inmune a las problemáticas del resto de los mortales, como te dije hace unos minutos atrás. Porque Dios envió a su Hijo para darte vida eterna. Y Jesús dijo que probablemente después de eso tendríamos aflicciones. Jesús fue claro, Jesús no vendió una vida fácil, Jesús no vendió un evangelio sencillo, fácil, donde todo te va a ir bien. Quien te venda eso te está engañando. Ten cuidado con lo que compras, con lo que comes, con lo que consumes. Tendremos aflicciones. Y las aflicciones, las pandemias, las crisis económicas, el pecado, es fruto del Edén, es fruto de una naturaleza humana caída, de un planeta entero caído. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a ir a la raíz del problema. Porque allí, en Edén, comenzó el verdadero virus. Este es un virus que te puede matar en el cuerpo en el peor de los casos. Si sufres patologías previas o si tienes una edad muy avanzada, puede ser que este virus te lleve para el otro barrio. Ahora, el virus del pecado, el verdadero virus, no mata solo el cuerpo, mata el alma. Te puede llevar a vivir una vida eterna separada de Dios. Esto es infinitamente más importante. Lo que se juega la iglesia aquí
No es una pandemia, no es una crisis. Esto es un llamado de atención de Dios. Aquí se juega la vida eterna de las personas. Son las que están en juego en medio de esto. Y esto nos hace reflexionar en cuanto a esta realidad. Pablo dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Y yo estoy seguro que lo que está pasando ahora tiene la finalidad de que Dios manifieste su poder, manifieste su gloria en medio de esta situación. Porque este tipo de crisis reordena nuestras prioridades. Este tipo de crisis nos hacen vernos vulnerables, nos hacen de verdad valorar las cosas que a lo mejor antes no valorábamos tanto. De repente ahora yo puedo valorar mucho poder salir a la calle, algo que antes era completamente normal, dar un paseo, salir a la calle con libertad. Ahora, cuando te quitan eso que parecía tan normal, cuando pierdes de repente tu salud porque te has infectado, de repente te das cuenta que somos vulnerables. Nos hace sentir sensibles frente a la necesidad de otros, frente al sufrimiento ajeno. La iglesia tiene mucho que decir, tú y yo tenemos mucho que decir a la sociedad en esta situación que estamos viviendo. Y quiero ya terminar con esto. Este es tiempo de agradecer. Este es tiempo de agradecer por aquellas cosas que das por sentadas en tu vida y que no lo son, que son regalos inmerecidos de parte de Dios, que ni siquiera los valoramos. Este es tiempo de estar en tu casa orando, agradeciendo a Dios porque tienes salud, agradeciendo a Dios porque tienes un plato de comida, agradeciendo a Dios porque tienes un techo, una cama en la que dormir, porque tienes internet para comunicarte y para ver, por ejemplo, este video que estás viendo ahora. Este es tiempo de agradecer por aquellas cosas que das por sentado y que no lo son. Son regalos de Dios. Estamos rodeados de las bendiciones inmerecidas de Dios para nosotros. Este es tiempo de orar por sanidad. Este tiempo de orar por los enfermos. Es tiempo de orar por las familias que están perdiendo a sus seres queridos y no les pueden dar ni siquiera un velatorio digno. No pueden enterrarnos dignamente. Tienen que llorarlos en sus casas. ¿Qué tiene la iglesia que decir a esto? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esto va a despertar la creatividad de la iglesia. Quizás la iglesia no tenga que salir a dar explicaciones teológicas complicadas sobre lo que está sucediendo. Quizás la iglesia lo único que tiene que hacer es poner su hombro para que otros lloren. Dar un abrazo cuando todo esto pase. Poder dar un abrazo a tus vecinos, a tus seres queridos, a los que por este tiempo no puedes ver. Esa es la misión quizás de la iglesia ahora mismo o cuando pase todo esto. Esta crisis nos hace salir de los templos de repente, nos hace de manera forzada volver a nuestros hogares, a valorar los cultos familiares, nos hace volver a nuestras casas, a enseñarle a nuestros hijos matemáticas, lengua, porque ya no tienen profe. Ahora el profe es el papá, es la mamá, eres tú. Somos los profes ahora. Y de repente, cosas que antes eran impensables, ahora nos toca llevarlas adelante. Pero yo creo que te lleves ahora una reflexión positiva acerca de todo esto. Y como te dije antes, voy a terminar con 2 versículos de Pablo. El primero ya te lo dije antes en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, todas las cosas trabajan y ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú has sido llamado por Dios. Y si has llegado a este vídeo por casualidad o por primera vez, quiero decirte que Dios también tiene un plan para tu vida, tiene un propósito mayor para ti. Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Te das cuenta que lo que estamos viviendo es una leve tribulación momentánea? ¿Eres consciente que hay mucho más
de Dios para tu vida, hay mucho más de Dios para la iglesia a partir de ahora, y que quizás esto cambie toda la forma de funcionar como iglesia, la forma de ser iglesia, la forma de expresar nuestra fe, de expresar nuestras convicciones. De repente yo me veo haciendo un vídeo. Hace unos días atrás, para mí era impensable tener que hacer un vídeo como este. Y como yo, tantos otros líderes, otros pastores que tienen que hacer algo como esto, parecido. La iglesia va a cambiar. Y yo estoy seguro que va a cambiar para bien. Yo estoy seguro que hay un mayor peso de gloria esperando depositarse sobre la iglesia. Hay un peso de gloria que viene sobre la iglesia en este tiempo. Amén. Y sobre tu vida. Esto es una leve tribulación momentánea y todo puede cooperar para bien. Todo es parte del proceso que nos toca vivir personalmente y como iglesia. Y si has llegado hasta aquí por primera vez, nunca has conectado con ninguna iglesia evangélica, no has tenido curiosidad por las cosas de Dios, yo quiero decirte que esta crisis es un llamado de atención para que tú puedas ver que todos somos vulnerables. Y que nuestro paso por esta vida es corto. Eventualmente algunos se van a ir antes, otros después, por un virus de viejos en una cama de hospital, en un accidente. Eventualmente todos nos vamos a ir en algún momento y tendremos que pensar y reflexionar. Ahora es el tiempo de pensar y de reflexionar que tengo que ponerme a cuentas con Dios. Entender que hay una vida que es eterna, que hay un virus mucho más potente y mucho más letal, que no mata solo el cuerpo, sino que mata el alma. ¿Cómo vas a responder frente a eso? Yo quiero animarte a que le entregues tu vida a Jesús, que lo declares con tu boca: Señor, creo en ti. Yo creo que entregaste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre por amor a mí, para librarme de este virus. Tú eres la vacuna perfecta, no para tener una vida perfecta, no, sino para tener vida eterna, para tener propósito, para tener esperanza, porque sé que hay mucho más allá que simplemente vivir una vida cómoda, agradable, un coche, una casa, un buen pasar. Hay mucho más de Dios para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y a ti, a la iglesia, a los que estáis del otro lado de la pantalla, que sois parte de la iglesia o de otras iglesias, de otras ciudades fuera de Orense, de otros países incluso, que algunos nos siguen. Yo quiero que este mensaje traiga paz. Léete el Salmo 91, léetelo entero y que Dios ponga paz en tu corazón en este día.